Gracias por acompañarnos en el estudio de este día, hoy con el tema Idolatría predominante. Comparte este mensaje, que Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en Génesis capítulo 35, verso 1, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Después de esta triste historia de la violación de Dina, la hija de Jacob, la palabra de Dios ahora nos muestra que Dios una vez más se le revela a Jacob diciéndole que se mude de Siquem y regrese al lugar que se llama Betel, donde Dios le mostró a Jacob la escalera que descendía desde el cielo a la tierra. Al mismo tiempo, Dios le pide a Jacob que construya un altar para gloria y honra de Dios, a lo que Jacob accede inmediatamente obedeciendo a la voz divina. Si recordamos, el hecho de construir un altar representa ese perfil, esa persona de servicio delante de Dios que sirve como sacerdote, que sirve como mediador, no solo para sacrificar por el perdón, no solo para adorar a Dios, sino también como una actitud mediadora ante la familia y ante las naciones de la tierra. Noé construyó un altar después del diluvio, Abraham construyó altares después de que Dios lo había llamado, e Isaac también construyó altares. Pero hay algo más que la palabra de Dios nos dice en este capítulo. El verso 2, 3 y 4 nos dicen lo siguiente: Entonces Jacob dijo a toda su familia y los que estaban con él: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. La palabra de Dios nos muestra en el verso 2 que Dios, más que llamar a Jacob a mudarse a Betel y construir un altar, lo que Dios está pidiendo de Jacob es una renovación espiritual. Es aquello que llamamos un reavivamiento espiritual. Un reavivamiento espiritual es ese acto que nosotros hacemos de consagración total a Dios, donde nos apartamos completamente de aquello que nos separa de Dios, de aquello que no nos acerca a Dios y de aquello que no nos sirve para estar en la presencia de Dios. Jacob ahora entendió el mensaje divino y está pidiéndole a toda su familia que se consagre, apartando todo lo que no pertenece a Dios. Y es interesante porque, al igual que el verso 2, el verso 3 y 4 nos relatan cómo la familia de Jacob trajo dioses, es decir, ídolos que ellos tenían a pesar de que adoraban a Dios. Hay algo muy interesante que debes saber, y es que en la antigüedad no quiere decir que cuando una persona adoraba a un dios muchas veces ya no creía en otros dioses. Al contrario, existía una cultura politeísta donde la gente, a pesar de tener un dios principal, tenía otros dioses o otros ídolos a los cuales también adoraba. Dios está llamando a Jacob y a toda su familia a consagrarse, a salir y dejar esa mentalidad, reconociendo que hay un solo Dios verdadero y que Dios es un Dios celoso. Dios los está llamando a consagrarse completamente para Él y a ocupar la posición que Dios le ha dado a Jacob como el patriarca, como aquel representante de Dios, como el sacerdote de Dios en toda la tierra. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en el verso 4: Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Note que ellos se mudan de Siquem y dejan todos los ídolos, pero algo más que eso. La palabra de Dios nos dice que hasta los zarcillos que tenían en las orejas, las prendas que ellos tenían, las dejaron como una muestra de consagración. Si en algún momento alguien te pregunta por qué los cristianos no debemos usar este tipo de cosas, es porque la Biblia desde muy temprano nos da evidencia de que esto es un acto de consagración para Dios. El verso 5 también nos ayuda a entender lo que pasó como resultado de ellos consagrarse a Dios. La palabra de Dios dice: Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando ellos se consagran completamente a Dios
y se apartan de los ídolos y de las joyas y de otras cosas, la palabra de Dios dice que la presencia de Dios y la gloria de Dios estuvo con ellos de forma especial. Y el miedo cayó sobre los enemigos que los rodeaban, que en algún momento habían intentado atacarlos. Cuando nosotros nos consagramos, Dios bendice y muestra su presencia en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, y también Dios lo hace en nuestro trabajo, en nuestra escuela, y Dios nos protege en cualquier lugar donde estemos, porque su presencia va con nosotros. Si hoy tú pones tu familia, tu matrimonio, tu casa, tu trabajo, todo lo que tienes completamente en la mano de Dios y te apartas de todo aquello que no agrada a Dios, el Señor va a mostrar su gloria y su presencia en tu vida, y el Señor abrirá puertas las cuales tú ni siquiera te imaginas. Confía en Dios, entrégale a Él tu vida y tu corazón completo. Dios te